Como son poquitos, entonces vamos a empezar a trabajar con ustedes. Muy bien. La práctica, no, el examen de la semana pasada, del día lunes. ¿Ya? Ese es su examen, algo súper sencillo. Y de las prácticas les había enviado, ¿no? Hasta el número 14. Y la segunda parte era elaborar su mapa mental, mapa conceptual, mapa cuadro sinóptico, lo que ustedes pueden manejar, lo que pueden ustedes hacer. Bien, entonces, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, aquí el número 1. Richard, ¿qué marcaste en el número 1? Dana me dice la letra. Dice, instrumento de crédito que certifica el depósito de productos agrícolas, ganaderos, instrumentos entregados, ¿no? En garantía efectivamente. Muy bien. Richard, correcto. Yadira y la señorita Pérez, excelente. Era el famoso WARP, ¿no? Eso era la respuesta. Muy bien. Amarillo, ¿ya? Muy bien, a ver, Mauricio, número 2. Muy bien, Dana. A ver, Mauricio, Loraine, muy bien. Mauricio, a ver, ¿qué marcaste? A ver. A ver, Mauricio. Si no tienes audio, responde, hijo. Muy bien, entonces ya Loraine ya respondió. La letra A era la respuesta, Mau. La tercera pregunta, Mauricio. Mauricio, la tercera pregunta. A ver. Tercera pregunta, muy bien. Dana Pérez. Dana. La división de crédito real y personal corresponde a la clase de crédito llamado, ¿se acuerdan? Hipotecario. Entonces era, Dana ya tiene la respuesta. Mauricio, Axel, Carla, Lucía. A ver, ¿dónde está Mauricio? ¿A dónde se fue Mauricio? Sí, perdón, Miss, perdón. ¿Cuál es la respuesta del número 3? ¿Qué marcaste en el número 3, hijo? B. La letra B. Entonces, el crédito real y personal era por la garantía. Muy bien, Mauricio. Excelente. Estabas atento, Mauricio. Muy bien. Lucía, muy bien. Excelente. Y Dana también su respuesta excelente. Número 4, muy bien. A ver, Lucía. La palabra crédito proviene del latín credere, ¿qué significa? Muy bien, Lucía. Muy bien, Dana. José Ayala. Entonces era confiar, correcto, muy bien. Era confiar, ¿ya? Número 5. A ver, el número 5, Carla. Carlita. Dana, muy bien. Número 5, ya tiene la respuesta, Dana. Carlita, a ver, ¿qué marcaste, Carlita? Lucía, muy bien. ¿Qué marcaste en el número 5, Carlita? Muy bien. Marcó, dice la letra D. Efectivamente era la cuenta corriente. Muy bien, Carlita. Número 6. Las cuentas corrientes forman parte de... Acá está la respuesta. Muy bien, Dana. Excelente, Dana. Muy bien.
Entonces me dice Dana de la letra A. Pasivas. Muy bien, ahí están. Pasivas. 7. Esquives. Rodrigo. Y Cueva. Número 7. ¿Qué marcaron Cueva y Rodrigo? Dana me dice ya. Dana, muy bien. Excelente, Dana. Rodrigo y Cueva. Yadira. Axel, muy bien. La letra A me dice Axel marcó la letra A. Bien. Y Yadira me dice también la letra A. Lucía me dice la letra A. 6A. Rodrigo la A. Muy bien. Yadira la número 8 ya está en la letra C. Muy bien, a ver, entonces los sobregiros no son pasivas. Si el otro eran pasivas, el otro serán activas. ¿Ya? Muy bien, entonces eran activas. Y la respuesta es acá, me dijo ya su compañerita, Banco Central de Reserva del Perú. Número 9, me dice Danita, la número 9, muy bien, es una cuenta en la que los bancos separan una cantidad de dinero para tener, por ejemplo, una cierta, ¿no? Entonces era encaje legal. Número 10 es el conjunto de instituciones encargados de la circulación. Dana me dice también la letra D. Sí, efectivamente era el sistema financiero. 11. El uso de bienes y servicios finales, ganancia, ahorro, consumo e inversión. La letra C me dice Dana. ¿Qué me dice Luis Ángel? José Luis. Sí, Miss. El número que sigue, ¿cuál es la respuesta, hijo? 11. ¿Qué marcas? Inversión. Inversión, consumo. Yo puse inversión. Inversión. El uso de bienes y servicios finales. ¿Será consumo o inversión, Lucía? Sácanos de la duda. Lucía, escribe hija, perdón. Muy bien, acá está su respuesta de Lucía. La letra me dice la letra C. 11C. Efectivamente es el consumo. Muy bien. Número 12. Yadira también muy bien, su respuesta, excelente. Ya, número 3. Dana ya está en el número 13. Primero el número 12. El porcentaje que se paga por el uso del dinero se denomina esquives. A ver, Núñez también, marca Núñez. Peña también. Participen. Dana ya está en el número 14. A ver, el porcentaje, muy bien. El número 12, Rodrigo, la letra C, me dice Rodriguito. A ver, salario, no, del porcentaje que se paga por el uso del dinero se denomina, o sea, los porcentajes puede ser 10%, 3%, 1%, dependiendo. Entonces, esto se llama, cuando llamamos porcentaje, tasa de intereses, ¿ya? Como por ejemplo, si Rodrigo va a prestar 100 soles a la señorita Dana, entonces va a prestar con un interés, ¿no? De repente de 10%, de 20%, dependiendo. Y número 13, organismo financiero público que presta servicios financieros, como dice Dana, es el famoso Banco de la Nación. Y el 14, mandato de pago que permite retirar a favor del girador, es el famoso, ¿no? Pagaré cheques. A ver, ¿quién me dice? A ver, Richard.
Dime. ¿Cuál es? ¿Pagaré o cheque? Número 14. ¿Qué Un marcaste? cheque. Gané. Cheque, muy bien, efectivamente, esa era la respuesta. Hasta ahí tenían 14 puntos, muy bien, 14 tenían ya regaladitos, muy bien. Y era elaborar un mapa mental sobre el sistema tributario. Podría ser mapa mental si no podía manejar acá de repente, entonces podría ser de repente un cuadro sinóptico y así con todo lo que es acerca del sistema tributario. ¿Ya? Muy bien, los elementos tributarios y así sucesivamente. Qué simple y sencillo tenían que utilizar estas palabras, como por ejemplo Loraine simplemente hizo, ¿no? Impuestos, las tasas, ¿no? Lo que recaudan las municipalidades, lo que recauda, por ejemplo, el gobierno central. Básicamente eso es. Nada más simple y sencillo, eran los 6 puntos para tener 20. Muy bien, no sé de quién es este examen, de alguno les bajé. Ahí está, entonces algunos tienen 20, la única que tiene acá es la señorita Loray. ¿Ve? Entonces, ahora sí nos pasamos, el tema de hoy es acerca de la inflación. Este es tema de hoy, ¿ya? La inflación. Ahí está, fenómeno, pertenece al fenómeno monetario también, todo lo que es el sistema financiero también, acerca de la famosa inflación. ¿Ven? Ahí está, inflación. Vamos a hablar acerca de la deflación, ¿no? Superinflación moderada, ya sea lo que es hiperinflación, todo acerca de la inflación, ¿no? La subida de los precios, como están observando en esta imagen. Por ejemplo, tenemos, según Sabino, en el diccionario de la economía y finanzas, ¿no? Le llaman a inflación aumento general del nivel de precios. Ahí está, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Con esta imagen nosotros podemos interpretar la canasta familiar, imagínate, está por las nubes, ¿no? Las cosas empiezan a subir y eso nos genera, pues, por la inestabilidad de que de repente de la economía, ¿no? Básicamente por los políticos. Otro dice, obedece a la pérdida de valor monetario. Quiere decir, si el dólar empieza a subir, nuestro dinero lo que es, va empezando a perder su valor. Otro dice, se produce cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. ¿Ya? La oferta monetaria crece más que los servicios y los bienes. Ahí está la balancita que se va balanceando. Entonces, es de acuerdo según Sabino en el diccionario económico acerca del llamado inflación. Y, por ejemplo, según Toro, en 1995, dice, al igual que el Sabino, dice que fundamenta los intereses de la demanda, se presenta cuando la demanda total sea mayor que el nivel de la producción, origina una demanda mayor a la oferta limitada de bienes y servicios. Parecido, ¿no? Dice que sí. Y en la economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado el nivel de precios de bienes y servicios. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder adquisitivo es estable. El poder adquisitivo es lo que es las compras. Ahí está la inflación. Cuando genera la inflación, se genera pues pérdidas, de repente pues los precios empiezan a subir. Ahora tenemos un poquito de inflación por lo que es por esta pandemia. Por eso algunos, por ejemplo, lo que son los insumos que nosotros importamos cuestan un poquito más caro. Ahí está la inflación, ¿bien? Inflación cuando empieza a subir y hay también deflación cuando empieza a bajar, ¿ya? Hay que lo rojito cuando baja y el verdecito cuando sube. Muy bien, esto lo va a leer. A ver, no han ingresado lo que no han enviado, ¿no? Con Lenka tampoco. Entonces empezamos con Ayala. Ayala, la inflación es el incremento. Ya mismo.
la inflación es el incremento sostenido en el nivel de precios de una economía. Existen tres formas de medirla: el deflactor del Producto Bruto Interno, el índice de precios al por mayor, IPM, y el índice de precios al consumidor, IPC. De ellos, el más utilizado es el IPC, el cual mide el costo de una canasta No te promedio preocupes, hijo. de bienes que se considera constante para todos los años. A diferencia del deflactor del PBI, el IPC involucra bienes importados. ¿Sigo? Sí, continúa ahí para explicar. La inflación tiene efectos importantes sobre la producción de la economía y, por tanto, el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, Autoridad Monetaria Nacional, tiene como objetivo controlarla. El BCRP hace explícita la meta de inflación para los siguientes 2 años. Este año decidió cambiar de 2.5% a 2%, con un rango de 1 punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, gracias. Muy bien, siempre pasa. Esos problemitas, no hay problema. Muy bien, la inflación. Muy bien, ¿qué es la inflación en forma general, de acuerdo a lo que es, ¿no?, de la economía de finanzas? Dice que la inflación es un incremento sostenido en el nivel de precios, ¿no?, de una economía. O sea, que los precios empiezan a subir. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que está caro? Gas, ¿no? ¿Cuánto está? 56, 57, 58 soles por ahí, dependiendo de las marcas también. También, por ejemplo, los combustibles están, ¿no?, un poquito. Y, por ejemplo, todo lo que los productos, por ejemplo, los insumos que importamos del exterior también está un poquito elevado, y así. Dice que existen tres formas de medir la inflación. El deflactor del Producto Bruto Interno, ¿ya? El deflactor del Producto Bruto Interno, acuérdense del Producto Bruto Interno. El índice de precios al por mayor, ¿ya? El índice de precios al por mayor, y el índice de precios al consumidor. O sea, básicamente el Producto Bruto Interno y el IPC básicamente va a ser para poder utilizarlo. Dice que de ellos se utiliza más, mira, ¿ves? Se utiliza de todo esto, se utiliza más el famoso llamado el índice de precios al consumidor, el cual mide el costo de una canasta promedio de bienes que se considera constantemente para todos los años. O sea, la diferencia del deflactor del Producto Bruto Interno y el índice de precios al consumidor va a involucrar estos bienes importados. Entonces, ahí se genera, ¿qué cosa? Que los precios de repente pues puedan subir un poquito más. Y así, ¿quién lo que se encarga de todo esto? Es el famoso llamado Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Por ejemplo, ahora tenemos de repente el 2%, el 3%, podemos llegar de repente pues hasta una de 3, 4, 5, y eso es perjudicial para nosotros cuando de la famosa inflación sí sube. En conclusión de todo esto, muy bien, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios del mercado en el transcurso de un periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en el mercado, ¿cómo están los precios? Muy bien, ¿qué precios se mantienen, que son estables, y qué precios que van variando, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada gas bajó 10 soles menos, muy bien, y empezó nuevamente a subir y así sucesivamente. Por ejemplo, el aceite, que más están los precios que van subiendo. Por ejemplo, el dólar, que ahora también nuevamente bajó y empezó nuevamente la subida. Entonces, eso es la famosa inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Dónde? En el mercado. ¿Dónde es el mercado? Donde los mercados, nosotros donde que compramos los bienes y los servicios. Medición de la inflación. ¿Cómo vamos a medir? Hemos dicho que eran tres formas para poder medirlo, ¿no? Entonces tenemos la medición oficial de la inflación, lo vamos a realizar con el famoso INEI. ¿Qué significa la palabra INEI? Mauricio o Richard. Mauricio, ¿qué significa INEI? A ver, ¿quién me escribe la respuesta?
Instituto. A ver. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Correcto, muy bien, Mauricio. Eso, esto es lo que va de este famoso Instituto Nacional, ¿no?, de Estadística e Informática, que es el encargado para medir la inflación, es la famosa estadística, mediante, dice, el famoso IPC. ¿Qué cosa era IPC? Es el índice de precios al consumidor, el cual mide la variación de la canasta básica de consumo. Ahí está, de consumo. ¿A través de qué? Muy bien, ahí está. A través, por ejemplo, ahí está. La tasa de inflación es el cambio porcentual del nivel de los precios de un periodo al siguiente, ¿no? O sea, la tasa de inflación se considera el famoso llamado IPC, que es el índice de precios al consumidor del periodo actual, con el IPC del periodo anterior. Entonces, la tasa de inflación, ahí está, del actual con del pasado. Muy bien, y entonces ahí lo multiplicamos y finalmente sale el porcentaje de lo que es de la inflación. Entonces, ¿quién es la institución encargada? Esta es la institución, el famoso INEI, es la encargada de la medición de la inflación, la famosa estadística, ¿ya? Los porcentajes que puedan subir de repente, por ejemplo, en los años 90 la inflación subió así, ¿da? Hubo como hiperinflación. De ahí, por ejemplo, tenemos ahora, ¿no?, 2,2%, 2,3%, 2,4, 5, mantenemos, por ejemplo, ahora nos dicen, nos podemos llegar hasta los 3%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que mantener la estabilidad de los precios para que no se genere la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bien, las causas de la inflación tenemos, por ejemplo, ahí está, por demanda, por costos, por expectativas, por importada y por estructural, ¿no? Causas y efectos de la inflación: un incremento de los costos de la producción, aumento de la cantidad de dinero en la circulación, ¿no?, exceso de demanda de bienes y servicios, y erróneas políticas de los bancos centrales. Entonces, estos serían las causas y los efectos, y hablamos de cada uno de ellos. Causas de la inflación. Bien, ahí está, los 5 que hemos mencionado, ¿no? Muy bien, entonces se prepara. Mauricio ya participó, Richard también. Esquives, ¿tienes tu audio bien? Esquives. Ok, Esquives, muy bien. Voluntario, levanta la manito. Muy bien, Dana, excelente, Dana, muy bien. Empieza desde el 1 hasta el número 5, ¿ya? Empieza ahí. Causas de la inflación. 1. Inflación impulsada por la demanda. Se produce cuando se incrementa la demanda total, siempre y cuando el nivel de producción de bienes y servicios no varíe en el corto plazo, originando el alza de precios. 2. Inflación por costo. Se debe al aumento de los costos de la mano de obra, materia prima, insumos, equipos, energías u otros. Ejemplo, salarios, alquileres e intereses. 3. Inflación por expectativas. Si los consumidores observan que los precios suben, optarán por comprar más, originando el alza de precios sobre precios. 4. Inflación estructuralista. La escasa exportación de un país limitada
limita las economías. El solo exportar materia prima origina problemas en la economía. 5. Inflación importada. Se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo y de capital importados que son necesarios para la producción de bienes y servicios. Muchas gracias, Danita. Muy bien. Yadira también quería leerlo, pero ya le habíamos mencionado a la señorita Dana, ¿no? Muy bien, causas de la inflación. Son 5 causas. Muy bien, inflación impulsada por la demanda, que quiere decir que empieza a alzar el precio de forma general, ¿no? Los precios empiezan a subir. Por ejemplo, pan, ¿cuánto está ahorita? 4 por 1 sol, creo, ¿no? Antes era 7 por 1 sol y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los insumos que importamos cuestan caro. Inflación por costo se debe al aumento de los costos de mano de obra, ¿ya? Mano de obra. Entonces, por lo tanto, acá, como por ejemplo, estamos colocando lo que es los salarios, ¿bien? Los alquileres, los intereses, y así empiezan a subir. Entonces, y las materias también, las materias primas, los insumos, equipos, energías, y así sucesivamente. Inflación por expectativa, muy bien. Si los consumidores observan que los precios suben, optarán por comprar más. ¿Se acuerdan cuando la pandemia empezó y nos dijo, pues muy bien, por ejemplo, que teníamos que confinarnos? Entonces, los mercados empezaron a quedar vacíos. Y eso generó, ¿qué cosa? El sobreprecios. Papel higiénico, ¿no? Todo lo que es de la limpieza empezó a subir, ¿no? No había. Entonces, por lo tanto, como no hay en el mercado, ¿no? Por ejemplo, mascarillas, ¿no? Todo eso empezó, alcohol, etcétera, desapareció, y si había un costo, ¿no? Elevadísimo. Las pastillas, etcétera, todas esas cosas empezaron a subir. Entonces, ¿quién genera? Somos nosotros. O sea, por no organizarnos bien, empezamos simplemente a comprar y comprar, y se termina, y entonces empieza, ¿qué cosa? A subir más los precios. Inflación estructuralista. La escasa exportación. Cuando, por ejemplo, exportamos menos, entonces esto nos genera, ¿qué cosa? Nos limita que nuestra economía no pueda crecer. La inflación importada, ¿no? Se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo de capitales importados, como por ejemplo, todo lo que son, por ejemplo, comidas de los animalitos, ¿no? Comida, por ejemplo, lo que es la harina, por eso pan está carísimo, también por ejemplo, los aceites, etcétera, todo eso, lo que nosotros compramos de afuera, tiene un precio elevado, y para nosotros, si no tenemos dinero, no vamos a poder generar los bienes y los servicios. Estas son las causas básicamente para que se dé la famosa inflación, para que los precios se van aumentando y estos se van estancando, y finalmente pues nos puede generar un problema económico. Y para esto, ¿quién tiene que tener el control? El Banco Central de Reserva del Perú. Entonces nos quedamos en las causas de inflación. La próxima clase continuamos con la inflación. ¿Ya? Entonces hasta la siguiente clase, chicos, pero un ratito.